Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que usted esté observando este video. Ahora vamos a analizar la guía 16 para la semana 16 en la materia de lenguaje y literatura, hoy para primer año de bachillerato. Antes de comenzar a analizar la guía, como siempre, recordarles que, por favor, si no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, que le den clic a la campanita de notificaciones para que cuando caigan nuevos videos reciban la notificación, que si pueden compartir el video con alguien más, por favor lo compartan y que por favor no se salten los videos promocionales. Luego de dicho eso, vamos a empezar el desarrollo de la guía, como siempre, ubicándonos en el cuadro de contenidos. Estamos acá en el cuadro de contenidos, estamos estudiando la unidad 7, literatura del siglo XX, dentro de ella el teatro. Los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión son la recepción de obras literarias. Ahora vamos a analizar la obra El Viejo y el Mar y también vamos a analizar la obra teatral A Puerta Cerrada. Para finalizar, también vamos a estudiar algunas figuras literarias de repetición, como son la anáfora, la concatenación, el polisíndeto y la reduplicación. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que pueda realizar la creación de un caligrama. Revisados los contenidos que vamos a estudiar en esta guía, podemos pasar al desarrollo de la actividad número 1. En la actividad número 1 se le pide que elabore un esquema como el que se le presenta acá, como este modelo, y que en este esquema incluya las características que usted recuerda de la literatura del siglo XX. Para eso puede apoyarse el contenido estudiado en las dos últimas guías anteriores. Como siempre, yo le tengo una propuesta para este video, para esta actividad, este esquema específicamente, y lo vamos a ver a continuación. Tenemos por acá el esquema, características de la literatura del siglo XX. Entre las principales características de la literatura del siglo XX encontramos las siguientes: una ruptura con el pasado o con el arte del pasado, la renovación total de las formas de hacer arte. Ellos buscaban una innovación, una forma diferente. La deshumanización del arte, ya no se presentaban en el arte o en la literatura específicamente sentimientos humanos. Un rompimiento de las estructuras poéticas, se dejó de respetar las estrofas, esa estructura rígida de la poesía en cuanto a estrofas, versos, y se creó un tipo de poesía diferente, un tipo de poesía, se podría decir, desordenada, que se mostraba a través de los caligramas. Y es así que se da el surgimiento de los caligramas. También se da una renovación en las formas de hacer teatro, se cambia todo, se cambian estructuras, se cambia tecnología, se cambia la ideología de los autores y, como ya mencionábamos, se da una innovación en las técnicas teatrales. Dentro de estas, los cambios de escena, la iluminación, la colocación tanto del escenario como de los espectadores, en fin. También se da una criticidad de las formas de literatura anteriores o del pasado, como el romanticismo, el modernismo y el realismo. Y agregado a esto, se da una crítica social y se manifiesta una rebeldía ante los entes que rigen la sociedad en esa época. Esos entes, por ejemplo, los gobiernos y la religión. Eso lo podemos ver en la obra Las manos de Dios de Carlos Solórzano. Tenemos entonces la propuesta de esquema. Usted la puede tomar igual o puede hacerse un esquema propio a partir del modelo. Con este esquema solucionamos la actividad 1 y pasaremos a la actividad 2, así que volvemos a nuestra guía. En la actividad 2 se le pide analiza y responde lo siguiente. Se le presentan una serie de preguntas. La indicación que se le da al inicio es la siguiente. Cuando te asignan la tarea o simplemente decides escribir un poema, ¿qué hace? Y respecto a lo que usted hace al momento de escribir un poema, se le presentan tres cuestiones. La primera es, ¿qué pasos sigues para escribir ese poema? Entre los pasos que se pueden seguir o se deben seguir para escribir un poema tenemos, primero que nada, escoger la temática de qué va a tratar su poema. Su poema puede tratar de amor, puede tratar de aprendizaje, puede hacer alusión a un paisaje, puede hacer alusión a la persona amada, al universo, a Dios, a la religión, a la política, lo que usted quiera. Luego de eso,
tiene que establecer la extensión de dicho poema. Esa extensión la va a definir en cuanto a la cantidad de estrofas que va a tener ese poema, la cantidad de versos, va a definir usted también el tipo de rima a usar, va a establecer qué tipo de mensaje quiere transmitir a través del poema. Teniendo claros todos esos aspectos, puede empezar su poema y redactar una primera propuesta. Luego de que tenga redactada esa primera propuesta, debe revisar esa propuesta en cuanto a coherencia, en cuanto a cohesión, la estructura, la ortografía de su propuesta. Luego de la revisión, identificados los errores, usted debe corregirlos. Una vez tenga la seguridad de que ha corregido todos los errores en los aspectos mencionados, puede reescribir una versión final que está lista para ser compartida con otras personas. Y ese proceso de compartir esa versión final usted lo puede realizar a través de las diferentes plataformas digitales con que se cuenta hoy, como por ejemplo WhatsApp, Facebook y otras. También lo puede compartir con sus compañeros, con su docente y con su familia. En la segunda cuestión le preguntan acerca de qué recursos expresivos usted incorpora a sus poemas. Entre los recursos expresivos que usted puede incorporar en su poema tenemos la rima, la versificación, el ritmo y las figuras literarias que sirven para dar una mayor expresividad al poema. En el punto 3 le piden que mencione algunas figuras literarias que usted conozca. En lo personal, yo conozco un montón, pero vamos a mencionar 9. Tenemos la diáfora, que consiste en mencionar dos palabras en una misma expresión, pero estas dos palabras se mencionan con diferentes significados. Por ejemplo, cuando decimos vino mi suegra a tomar vino, el primer vino proviene del verbo venir y el segundo vino es la bebida. Tenemos el pleonasmo, que consiste en añadir más palabras de las necesarias para mayor expresividad. Si recuerdan esa expresión tan famosa de un expresidente que tuvimos que decía respeto respetuoso. Esa repetición es un pleonasmo o redundancia. En el hablar común es un error, pero en literatura es considerada una figura literaria que añade estilo, expresividad al texto. Luego tenemos el epíteto, que consiste en añadir características inherentes a un sustantivo. Es decir, agregamos un adjetivo con una característica que le es propia al sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos la nieve blanca o la nieve fría, sabemos que la nieve blanca, que la nieve fría, pero mencionamos esas palabras para darle más expresividad a lo que estamos diciendo. También tenemos la gradación, que consiste en ordenar elementos en grados, ya sea ascendente o descendente. Por ejemplo, cuando mencionamos en una oración segundos, minutos, horas, estamos mencionando un elemento que está ordenado por grados de manera ascendente en este caso. La metáfora es una figura literaria que establece una relación de semejanza entre dos elementos totalmente diferentes, pero que guardan una característica común. Esta relación de semejanza es directa y es como si el elemento o los elementos que estamos comparando están hechos uno del otro. Por ejemplo, cuando decimos manos de algodón, para hacer alusión que las manos de alguien son suaves y decimos que esas manos son de algodón. Estamos comparando el algodón con las manos, que no se parecen nada, pero guardan la característica de que ambos son suaves. El símil es muy parecido a la metáfora, también establece una relación de semejanza entre dos elementos totalmente diferentes, pero que guardan una característica común. La diferencia entre el símil y la metáfora es que la relación de semejanza es indirecta. El símil establece esa relación de semejanza a través de tres palabras claves. Esas tres palabras claves, que no tienen que ser necesariamente usadas al mismo tiempo, se puede usar una a su vez, son tal, cual y como. Como por ejemplo cuando usted dice, tus labios son como la miel, comparando los labios de la niña o el niño con la miel, estableciendo esa relación de semejanza con la única característica común que tienen entre sí, los labios y la miel, que no se parecen nada, pero tienen esa característica común que es la dulzura. Y para eso decimos, sus labios son como la miel. En este caso usamos la palabra
como para establecer esa relación de semejanza. Luego tenemos la elipsis. La elipsis consiste en omitir una palabra, escribirla solo una primera vez y se entiende para las demás expresiones. Como por ejemplo cuando decimos Juan come arroz, frijoles, tortillas. Cuando pudimos decir Juan come arroz, come frijoles, come tortillas. Estamos mencionando el verbo come al inicio y ya no lo volvemos a repetir para las siguientes expresiones. Eso es la elipsis. Luego tenemos el asíndeto, una figura retórica que consiste en omitir nexos. Por ejemplo, cuando decimos en la escuela hay niños, hay maestros, hay padres de familia. Cuando lo expresamos de esa manera, estamos haciendo uso de asíndeto, pero si no estuviésemos haciendo uso de asíndeto, podríamos decir en la escuela hay niños y padres de familia y maestros. Agregamos esa I que omitimos al usar asíndeto. Luego, por último, tenemos la sinonimia, que consiste en usar palabras sinónimas en una misma expresión. Como por ejemplo, cuando decimos Sonia es muy bella, pero su hermana es mucho más bonita. Usamos la palabra bella y bonita, que son sinónimas, con la finalidad de no repetir la misma palabra dos veces. Hemos resuelto la actividad 2, vamos a pasar a resolver la actividad 3. En la actividad 3 le piden lo siguiente. ¿Qué se le pide en la actividad 3? Se le pide que lea el siguiente fragmento de la novela El viejo y el mar y que responda a las preguntas planteadas luego de haberlo leído. ¿Qué nos dice el fragmento? Se nos dice lo siguiente. Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días, sin haber pescado nada, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba salado, lo cual era la peor forma de mala suerte, y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro bote, que cogió 3 buenos peces la primera semana. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada, parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello, las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical, estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían un color mismo del mar, y eran alegres e invictos. Santiago, le dijo el muchacho, trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote. Yo podría volver con usted. Hemos hecho algún dinero. El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía mucho cariño. No, dijo el viejo, tú sales en un bote que tiene buena suerte. Sigue con ellos. Pero recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días durante 3 semanas. Sí, lo recuerdo, dijo el viejo. Y yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza, replica el muchacho. Fue papá quien me obligó. Soy un chiquillo y tengo que obedecerlo. Lo sé, dijo el viejo. Es completamente normal. Y responde el niño. Papá no tiene mucha fe. Pero nosotros sí, ¿verdad? Dice el viejo. Sí, dijo el muchacho. ¿Me permite brindarle una cerveza en la terraza? Luego llevaremos las cosas a casa. ¿Por qué no? Dijo el viejo. Entre pescadores. Analizado el texto, nos dispondremos a resolver las preguntas que se nos plantean. La primera pregunta está orientada a cuestionarle de qué trata el texto. El fragmento describe las vivencias de un viejo pescador abrumado por el paso de los años. Se da a conocer que lleva 84 días sin pescar absolutamente nada, ni un solo pez. Su nombre era Santiago y su racha de mala suerte había ocasionado que su compañero de pesca le abandonara para pescar con un bote que tuviera más suerte, pues así se lo habían ordenado sus padres.
Pese a esto, el muchacho seguía apoyando al viejo pescador y le ofrecía a menudo volver con él, pero el viejo se negaba diciéndole que debía pescar en un bote con más suerte. A pesar de esto, el muchacho siempre le apoyaba, siempre le ayudaba a descargar el bote y le invitaba algunas bebidas y comida. Siempre estaba pendiente de él. En el punto 2 se le cuestiona acerca de por qué cree que la obra se titula El viejo y el mar. La razón del título de la obra es porque el tema principal de la obra está orientado a relatar la historia de un viejo pescador y cómo éste lucha por pegarle a una racha de suerte y tener una pesca exitosa en el mar. En el punto 3 le cuestionan acerca de cómo es la relación entre el muchacho y el viejo. Es una relación de amistad y lealtad, de las que ya no se encuentran. En el punto 4 se le cuestiona acerca de qué valores morales cree usted que se realzan en el texto. Se le pide que explique y ejemplifique. En el texto se ven los valores siguientes, por ejemplo, el amor, un amor sincero entre el viejo y el muchacho, un amor nacido de la amistad, una amistad que ha creado vínculos de respeto, de lealtad, esa solidaridad que tiene el muchacho, pese a que ya no pesca con el viejo, le sigue ayudando a descargar su bote, le ayuda invitándole bebidas, le ayuda invitándole comida. La perseverancia del viejo al no darse por vencido a pesar de llevar tanto tiempo sin pescar, entre otros valores que usted pudiera agregar a esta respuesta. En la actividad 4 le solicitan lo siguiente: lee la sinopsis y el fragmento de la obra de teatro A Puerta Cerrada, estrenada en 1944 y publicada en 1947, y luego responde a las preguntas que se te plantean. Tenemos primero la sinopsis, que es un pequeño resumen de todo lo que trata la obra. Sinopsis que nos da a conocer lo siguiente sobre la obra titulada A Puerta Cerrada. Se nos plantea que en la obra se presenta un camarero que introduce a un hombre llamado Garcín en un cuarto. El camarero sale y vuelve con una mujer llamada Inés y posteriormente con otra llamada Estel. El camarero sale por última vez y la puerta se cierra con llave. Todos esperan ser torturados, pero no aparece ningún verdugo. En lugar de ello, descubren que están ahí para torturarse los unos a los otros. Van repasando su vida y confesando progresivamente los actos que les han llevado al infierno. Al final de la obra, Garcín exige salir y tras decirlo, la puerta se abre, pero ninguno sale, ya que se dan cuenta de que no pueden vivir los unos sin los otros. Antes de continuar con el análisis del fragmento, vamos a leer la información referida a la biografía de Paul Sartre. Se nos dice que nace el 21 de junio de 1905 en París y muere el 15 de abril de 1980. Considerado filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Analizada la biografía de Paul, vamos a continuar con el fragmento. El fragmento es un diálogo entre Garcín, Estel e Inés. Garcín manifiesta lo siguiente: la estatua. En fin, este es el momento. La estatua está ahí. Yo la contemplo y ahora comprendo perfectamente que estoy en el infierno. Ya os digo que todo estaba previsto. Habían previsto que en un momento, yo me colocaría junto a la chimenea y que pondría mi mano sobre la estatua, con todas esas miradas sobre mí, todas esas miradas que me devoran. Hay una acotación, se vuelve bruscamente. ¿Cómo? ¿Solo sois dos? Os creía muchas más. Él ríe. Entonces, esto es el infierno. Nunca lo hubiera creído. Ya os acordaréis, el azufre, la hoguera, las parrillas. Qué tontería todo eso. ¿Para qué las parrillas? El infierno son los demás. Estel interviene diciendo: amor mío. Garcín, rechazándola, dice: déjame, ella está con nosotros. No puedo estar contigo cuando ella me mira. Estel interviene: está bien, ya no nos verá más. Ella coge el cortapapeles de la mesa,
se precipita sobre Inés y le asesta varias puñaladas. Inés se debate riéndose y dice, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loca? Tú sabes de sobra que ya estoy muerta. Estel se pregunta, ¿muerta? Y al decir esto, deja caer el cuchillo, hace una pausa, Inés recoge el cuchillo y se apuñala con rabia. Inés interviene nuevamente diciendo, muerta, muerta, muerta. Ni cuchillo, ni veneno, ni cuerda, ya está hecho, ¿comprendes? Y estamos juntos para siempre. Inés ríe. Estel también se echa a reír y dice, para siempre. Dios mío, qué cosa tan curiosa, para siempre. Garcín interviene, ríe y mira a las dos y también dice, para siempre. Todos caen sentados en su canapé. Un largo silencio los atrapa, dejan de reír y se miran. Garcín se levanta y dice, bueno, sigamos. Luego de analizar el fragmento de la obra, vamos a responder las preguntas que se nos plantean. La primera pregunta le cuestiona acerca de qué trata el fragmento. En el fragmento se da a conocer la experiencia que viven Garcín, Inés y Estel. Ellos son llevados por un camarero, como se plantea en la sinopsis, a una habitación. Esta habitación representa el infierno. En ella ellos esperan encontrarse con un verdugo. Este no aparece. Son ellos quienes se torturan los unos con los otros. En el fragmento se plantea la situación que se da entre los personajes al inicio. Garcín ingresa al cuarto y experimenta la sensación de que se encuentra en el infierno. Estel intenta seducirlo, pero Garcín le replica que Inés los observa. Estel apuñala a Inés, pero ella no muere y le revela que los tres están muertos. En el punto 2 le piden que responda qué quiere decir Garcín con la frase entonces, esto es el infierno. Nunca lo hubiera creído. Ya os acordaréis. El azufre, la hoguera, las parrillas. Qué tontería todo eso. ¿Para qué las parrillas? El infierno son los demás. Garcín reacciona de esta manera acerca de que el infierno no es como las personas lo plantean, como se ha creído siempre que es así un fuego eterno lleno de tortura física, cuerpos que se queman en una eternidad, en una eterna hoguera. Él manifiesta esta expresión para confirmar que eso no es cierto, pues ellos son víctimas de un infierno diferente, un infierno peor, un infierno moral en el cual los seres humanos se torturan unos a otros. En el punto 3 se le pide que identifique las acotaciones y explique qué tipo de indicación está dando el autor en ellas. Las acotaciones son esas expresiones que aparecen en cada diálogo en las cuales se da a conocer las acciones de los personajes. Y acá en el fragmento tenemos algunas, yo les voy a indicar algunas y usted puede encontrar y explicar las demás. Por ejemplo, al principio, en la intervención de Garcín, la primera acortación es la acaricia. Garcín estaba frente a una estatua, se refirió a ella y el autor aclaró que él acariciaba la estatua. Luego tenemos la acotación por acá, en la misma intervención, se vuelve bruscamente para indicar que Garcín, mientras estaba expresando sus opiniones respecto a cómo se sentía, se giró bruscamente. Luego tenemos la acotación ríe, que indica que Garcín claramente está riendo. Seguida tenemos la intervención de Estela, pero en esta no encontramos acotaciones, sino hasta la nueva intervención de Garcín, donde se indica rechazándola, dando a conocer que luego de que Estel se le insinuara a Garcín, él la rechaza. Así podemos encontrar muchas otras acotaciones en la intervención de Estel, cuando se explica que ella coge el cortapapeles de la mesa y se precipita sobre Inés y le asesta varias puñaladas. En esta acotación se está dando a conocer que Estel intenta asesinar a Inés luego de apuñalarla. Explicadas las acotaciones, identificadas y dado a conocer cuál es el objetivo de estas, usted puede hacer referencia a las demás.
Con esto hemos finalizado la actividad 4 y pasamos a la actividad 5. En la actividad 5 se le pide que cree un caligrama. Se le pide que, al igual que en la guía 12 y 13, usted escribió un cuento realista, en esta ocasión deberá construir un caligrama. En este caligrama se le pide que incluya las siguientes figuras literarias de repetición que encontramos acá en el cuadro. Primero vamos a recordar que un caligrama es un escrito por lo general poético, cuya disposición tipográfica esboza figuras alusivas al tema tratado. El caligrama es una de las técnicas vanguardistas más interesantes del siglo XX. Por otro lado, figuras literarias de repetición se definen como procedimientos que se basan en la alteración del orden normal de las partes de una oración. En palabras sencillas, un caligrama es un poema o escrito redactado de manera que toma la forma de una figura específica. Esta figura puede ser una figura de un hombre, puede ser una girándula, puede ser una cruz, en fin, puede ser una mariposa, como el ejemplo que vamos a ver más adelante. En fin, la figura que usted desee y a la cual pueda adaptar el poema que usted escribe. En el caso de las figuras de repetición, son recursos que contribuyen a darle más sonoridad, expresividad y significado al texto escrito. En esta ocasión vamos a estudiar 4: la anáfora, el polisíndeton, la concatenación y la reduplicación. Vamos a entender la anáfora como la figura retórica que consiste en la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos generalmente consecutivos. Tenemos por acá un ejemplo. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste. La anáfora consiste en esa repetición de palabras, en este caso o noche, al principio de cada verso. Vemos el primer verso, o noche, la expresión o noche. El segundo verso, o noche, amable más que la alborada, nuevamente la expresión o noche. Y en el último verso, o noche, que juntaste, repitiendo siempre al inicio del verso la expresión o noche. Por otro lado, la concatenación es una figura retórica que consiste en encadenar palabras a lo largo de frases o versos consecutivos. Y tenemos por acá el ejemplo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. De manera sencilla, la relación que establece la concatenación consiste en mencionar una palabra al final del verso y repetirla al inicio del otro, como vemos acá. La palabra pasar se menciona al final del segundo verso y se repite al inicio en el tercer verso. En el tercer verso se menciona la palabra caminos y se repite al inicio del cuarto verso. Eso es la concatenación. Por otro lado tenemos el polisíndeton. El polisíndeton se define como una figura retórica que consiste en la utilización de conjunciones que resultan innecesarias dentro de una oración. Por ejemplo, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve como un rayo de luna. Esta repetición de la conjunción y en 3 ocasiones hace un polisíndeton, ya que se pudo haber dicho porque es pura, es blanca, es graciosa, es leve como un rayo de luna. Finalmente tenemos la reduplicación. La reduplicación es una figura retórica que consiste en la repetición de las mismas palabras en la misma frase o verso. Por ejemplo, dile que la amo y que no la he olvidado. Adiós, adiós amor mío, tu nombre blanco deshaciendo en recuerdo. La reduplicación consiste en mencionar prácticamente, para que lo entendamos mejor, una parte de la frase al inicio y luego mencionarla completa. Como por ejemplo, dile que la amo, se queda la frase como a la mitad y luego se repite, dile que la amo y que no la he olvidado. Analizadas y explicadas las figuras literarias que estamos estudiando,
pasamos a las siguientes indicaciones que se nos dan para la construcción del caligrama. Se le indica, ahora para elaborar tu caligrama realiza lo siguiente. Vemos por acá un ejemplo de caligrama. Un caligrama en este caso en forma de mariposa. El caligrama presenta el siguiente poema. Tal vez primero fuiste una oruga de madera. Te dormiste en tu capullo sin saber que al despertar tendría dos hermosas alas que aunque grandes, pesadas, volando te llevarían quién sabe hasta qué lugar. Ahí te encontró el artista y fuiste, sin darte cuenta, su musa de inspiración. Y entonces te transformaste de nuevo, mágica y bella, en una eterna canción. Las indicaciones que se le dan para construir su caligrama son las siguientes. Primero, debe escoger un tema, una idea o realidad específica sobre la cual usted quiera escribir. Y en base a esta debe inspirarse. En el punto 2, la indicación 2, le dice que usted debe escribir un poema con la extensión necesaria para su dibujo, es decir, con el contenido necesario para que pueda llenar la figura que se propone llenar. Le piden que recuerde que es una disposición gráfica. En la creación de su poema es necesario que usted tenga claro lo que quiere transmitir, así como la forma o el dibujo que quiere lograr. Que no olvide crear e incorporar algunas figuras literarias de repetición de las que se analizaron anteriormente. La indicación 3 le orienta acerca de que en una hoja de papel a lápiz haga el dibujo y acorde el tema para luego poder escribir las palabras dentro de esa figura. Le piden además que ubique el orden donde iniciará el poema, que procure que sea fácil para que el lector pueda entenderlo y determinar dónde inicia. Luego, en el punto 5, se le indica que lo escriba con lapicero o lápices de colores sobre el dibujo y que recalque la base que tiene usted hecha con lapicero y que luego borre el dibujo. Finalmente, se le sugiere que enseñe su caligrama a su familia. Bueno, analizadas las indicaciones, vamos a revisar la propuesta de caligrama que yo les tengo en esta ocasión. Lo encontramos en el siguiente documento. Tenemos por acá el caligrama con la imagen de un ave, un pajarito, muy parecido al de Twitter, por cierto, eso es coincidencia. Bueno, en él se muestra un poema. El tema del poema es la vida y dice lo siguiente. Oh vida que resplandeces y atormentas y castigas. Oh vida que a veces pareces tan dura y quebrantadora y sin esperanza. Oh vida que por tus caminos nos diriges y entregas un día regalos amargos y otras dulces pero efímeras recompensas. Tenemos entonces acá la propuesta de caligrama. Usted puede hacerlo parecido. Recuerde la indicación que se le pide construir su dibujo a lápiz y dentro de él ubicar el poema y luego borrar el contorno del dibujo para que se note solo el poema estructurando la figura. Con esta propuesta entonces terminamos la guía. Lo último que se le pide es que si usted puede comunicarse con su docente para resolver las dudas que tenga sobre las actividades, que lo haga. Es así que terminamos entonces la guía 16 para la semana 16 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Como siempre, recordándoles que si no se han suscrito al canal todavía, por favor se suscriban, que me dejen su like en el video, porfa, y que le den clic a la campanita de notificaciones para que cuando caigan nuevos videos pueda caerle la notificación de que hay un nuevo video en el canal. Agregado a esto, si usted tiene a alguien con quien compartir el video, por favor compártalo y no olviden, por favor, no saltarse los anuncios. Por favor, no se salten los anuncios. Eso sería todo. Les deseo una feliz semana o lo que falta de ella. Bendiciones para todos.